buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Es cierto que en las últimas semanas hemos estado abordando mucho a América Latina, pero consideramos que hay que aprovechar la oportunidad cuando nos visita un intelectual, un analista político del talante de Cayetano Llobet. Cayetano nos acompañó aquí hace aproximadamente un año, nos dio un excelente programa, nos describió la situación boliviana, nos expuso las alternativas y hoy de nuevo pues nos va a refrescar ese pasado, el presente, el futuro que se avecina y por supuesto lo que acontece con el presidente Hugo Chávez. Así que Cayetano, gracias por estar acá. Encantado, Pedro. Un honor, un gusto, como siempre, recordando aquel programa de ya hace algún tiempo. Hace un tiempito, pero lo refrescamos hoy. Efectivamente, estoy a tus órdenes. Gracias, Cayetano. Cayetano, ¿cuál es la situación en este momento de Bolivia? Aparentemente la oposición cada día está perdiendo más oportunidades de actuar en contra de Evo Morales, según algunos analistas. Bueno, primero, yo sé que es muy paradójico el conjunto de cosas que te voy a contar, pero quiero comenzar con una que es el punto de partida. Hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el año pasado, nadie hubiera dudado en la afirmación de un Evo Morales absolutamente fuerte, con una capacidad de liderazgo que se podía considerar casi ilimitada. Y hoy día, ¿Las cosas han cambiado? Las cosas han cambiado. Tenemos un Evo Morales en declinación, con una cantidad de factores que vamos a ir examinando. Curiosamente contigo. no es la percepción que uno tiene desde afuera, Es que hay muchas cosas que han intervenido en el camino, adelante. pero hay un punto de inflexión. Evo Morales en diciembre del año pasado llegó a este punto en que los líderes, los caudillos, los detentadores del poder llegan con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Tengo todo el poder, todos me aman, nadie se opone, puedo hacer lo que se me dé la gana. Y se le ocurrió lanzar una medida que, ojo, desde el punto de vista de la racionalidad económica, era correcta. Era efectiva, era prudente. Era necesaria, casi imprescindible, que fue el aumento del precio de los carburantes. Pero el populismo no permite ese tipo de juego. El aumento del precio de los carburantes, porque los carburantes en Bolivia están subvencionados desde hace años. Y ningún gobierno en los últimos 30 años se ha atrevido a tocar el criterio de la subvención a los carburantes. ¿Por qué? Porque es como un botón mágico que tú puedes apretar e inmediatamente se produce un estallido social. Y es lo que sucedió. Entonces, el 28 de diciembre decretó el llamado gasolinazo. Yo recuerdo eso, que hubo protestas muy grandes en todo el país. Gasolinazo. Y las calles se llenaron de gente, pero se llenaron furiosamente de gente, calificando a Evo de traidor. Pero no es el hecho cuantitativo de que las calles se llenaron de gente. ¿De qué gente se llenó las calles? De aquella gente que durante años había estado apoyando a Evo Morales. Este es un punto clave para entender la situación boliviana. O sea, su propia gente se le está virando. Exactamente, porque hasta hacía poco tiempo, a ver, ¿quiénes eran los enemigos en el discurso de Evo Morales? Primero, que estaban localizados geográficamente en un lugar como Santa Cruz, en la parte oriental del país. Entonces eran los oligarcas, los empresarios ricos, la vieja lucha de clases, los terratenientes, todo este discurso que fabricado en La Habana
venía con fondos venezolanos y se reproducía en Bolivia. Pero el discurso clásico que viene desde hace décadas, el discurso antioligárquico, antiimperialista, va. ¿Qué sucede cuando se produce el gasolinazo? Que en la calle no hay un solo oligarca, no hay un solo terrateniente, no hay un solo empresario rico. Toda es gente Sí, el pueblo pobre. llano, sus antiguos partidarios, los indígenas que le respaldaron todo el tiempo. No, pero además gente a la que el gasolinazo le suponía que el precio del autobús para ir a su trabajo todas las mañanas iba a costar más, que en consecuencia el precio del pedazo de pan que iba a comprar en la mañana le iba a costar más. Todo esto acompañado, y ante la posibilidad de la carestía, hay un fenómeno que es típico, que es el de la escasez. Pero no es que escasean los artículos de lujo, escasean los artículos de primera necesidad. Arroz, azúcar, harina, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces se produjo un punto de inflexión, un momento muy importante en el que, al que yo me permití denominar en ese momento, en una de mis columnas, la ruptura del encanto con las masas. Pero muy apropiado el término, la ruptura del encanto, se le acabó la magia a Evo Morales. Es decir, los caudillos se alimentan permanentemente, subyugan, seducen a las masas y se alimentan permanentemente de este apoyo entusiasta de las masas subyugadas. Una retroalimentación. Exactamente. Bueno, se terminó y eso se rompió. Es como si al novio se le ocurriera besar a una niña que está al lado cuando está entrando a la iglesia para casarse con otra señora. Ese matrimonio, se terminó la ceremonia. Ahora, Cayetano, permíteme una pregunta. Ese desencanto, esa ruptura entre el líder y la masa que le respaldó y lo llevó al poder y que logró, porque hay que tener ese punto de referencia, Morales logró establecer en Bolivia un caos. No había gobierno que se sostuviera porque Morales generaba una desestabilización gigantesca. ¿Ha logrado vertebrarse de ese desencanto con factores de la oposición antigua o oposición nueva? No, este es el segundo elemento. Ya. Paralelamente a este fenómeno que se da con Morales, primero de ascenso y después de declinación, no hay una alternativa de oposición que se hubiera ido organizando, que se hubiera ido armando, que se hubiera organizado. Los que Evo consideró enemigos en un momento dado, ¿cómo procedió contra ellos? De un modo muy sencillo. Primero vino un proceso de cooptación, de empoderamiento de todo lo que era el Ministerio Público y el Poder Judicial. A partir del empoderamiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, él se sintió con la posibilidad de juzgar o de amenazar con juicios a cualquier persona. Muy parecido al presidente Chávez. Entonces, resultaba que alguien aparecía como un opositor, se le iniciaba un juicio con una condena previamente anunciada y a veces el presidente se cuidaba de anunciar previamente la condena. Este tiene que terminar en la cárcel, como diciendo, esta es la orden que estoy dando a los jueces y a los fiscales. Y claro, aquella persona tenía que salir del país como pudiera. Pues, entre tanto se habían dictado las órdenes de arraigo, detenciones preventivas y la persona afectada tenía que salir como pudiera. Y entonces resultaba que el opositor primero se había convertido en delincuente, primer paso. Al delincuente había que perseguirlo y segundo, el opositor al escapar de esa sentencia previamente anunciada, sin proceso anterior, se convertía en un prófugo de la justicia. Pero es interesante destacar que son pasos muy comunes a los gobiernos tanto del presidente Correa, del presidente Chávez, del presidente Morales. O sea, actúan estableciendo ellos las propias leyes, denunciando primero que ninguna otra entidad a los presuntos culpables y generando aparatos y
y gestiones que llevan a la cárcel a la oposición. Es que es un circuito perfecto, porque el momento en que tú tienes el control primero absoluto, indiscutible e indiscutido del Poder Ejecutivo, logras unas elecciones, porque no hay que olvidar que todos los que has mencionado son regímenes que tienen una base plebiscitaria en su origen. Seguro. No han llegado al poder por golpes de Y en Estado. más de una ocasión. No, o sea, son regímenes dotados de una legitimidad electoral que les ha permitido llegar al ejercicio del poder. En consecuencia, esa base plebiscitaria les permite, como las convocatorias a elecciones, esto es interesante, que por ejemplo les hace organizar poderes legislativos muy dóciles, pero terriblemente dóciles, con mayorías abrumadoras Hacen en nuevas favor constituciones. de las iniciativas del gobierno. Lógicamente, esta es una de las grandes diferencias con el tipo de regímenes autoritarios al que estábamos acostumbrados en nuestros países De los llamados gorilas, Cayetano. ¿no? Y los regímenes autoritarios llegaban a punta de bayoneta, sacaban a todos, disolvían parlamentos y ni hablar de elecciones. En el momento en que tú analizas los casos venezolano, boliviano, ecuatoriano, te vas a encontrar con una sucesión de elecciones extraordinarias. Son países totalmente electoralizados en los últimos años. ¿Qué es lo que les permite su base plebiscitaria? Ahora, Cayetano, usted mencionó algo que a mí me llama la atención particularmente, y es que sumado a esas características comunes entre estos tres regímenes, hay también otra característica que identifica a la oposición. Para muchos analistas, ninguna oposición en ninguno de estos países ha logrado realmente vertebrarse en una alternativa que pueda hacer una resistencia válida a estos gobernantes, tanto al presidente Chávez como a Evo Morales y a Correa. Eso tiene una explicación también. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que normalmente estos regímenes, el caso Chávez, el caso de Evo, surgen a partir de la crisis de un sistema de partidos anterior. Es decir, nadie entendería a Hugo Chávez en Venezuela si no hubiera habido todo un periodo absolutamente fallido, decepcionante, rompedor de cualquier expectativa para la población venezolana, como fue la distribución permanente del poder entre la descomposición de los partidos, entre COPEI y Acción Democrática. y Acción Democrática. Es decir, es la propia crisis del sistema de partidos la que genera este tipo de regímenes. ¿Qué es lo que sucedió en Bolivia? La crisis de los partidos que durante mucho tiempo constituyeron lo que llamé el triángulo de la estabilidad: MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista, el general Banzer, Movimiento Izquierda Revolucionaria, Jaime Paz Zamora, entraron en una crisis que consiste fundamentalmente en la vulgar distribución del poder. Mientras estemos arriba, distribuimos todo. Ahora, distribuimos entre los que estamos arriba. ¿Y por qué esto no ha ocurrido en Colombia? Porque en Colombia también ha habido una alternatividad de partidos. Y yo siempre pongo el caso de Colombia, para mí es un caso aparte, en la medida en que tiene características muy especiales, comenzando por una potencia político-militar, como ha sido la presencia de las FARC, la presencia de la guerrilla, la presencia militar. ¿Ha sido una especie de antídoto entonces la FARC? ¿Cómo? ¿Ha sido una especie de antídoto para que no se generen estas situaciones en Colombia? Es una interpretación, por lo menos es una precaución. La comparto con usted. Para poner a un lado, para no poner en el mismo saco el caso colombiano que los otros casos, ¿no? Y yo diría, incluso anticipándome un poco, ahora que he visto con bombos y platillos el lanzamiento, la fundación del nuevo partido de Zelaya en Honduras, sí, los partidos tradicionales hondureños, nacional y liberal, se mantienen en la modorra. No se reinventan. Si no se reinventan, no se renuevan, no se reformulan, no se modernizan, pueden tener una sorpresa. Pueden tener una sorpresa y puede ser una sorpresa sumamente desagradable. Y más si el dinero de Chávez sigue nutriendo esa agrupación política que está creando Zelaya. Exactamente.
Entonces, es el mismo sistema anterior el que genera las condiciones, el que pavimenta el camino para que surja este tipo de regímenes con una enorme base popular, porque todo el mundo ha terminado detestando lo anterior. Entonces, cuando aparece un líder, un caudillo, llámese Chávez, llámese Evo Morales, llámese Correa, inmediatamente se vuelcan y viene el apoyo popular incontestable y absolutamente legítimo. Esto hay que decirlo, sí, hay que admitirlo. Con toda claridad. Ahora, una vez que están implantados como poder, es muy difícil que esa oposición que cayó por agotamiento, por inanición, por falta de alimento, por falta de ganas, por no saber vivir, por no saber renovarse, pueda generar algún germen relativamente potable de oposición al nuevo régimen. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos damos por vencidos o hay que buscar la manera de cómo reorganizar las fuerzas políticas emergentes para poder enfrentar a este déspota ilustrado, porque no dejan de ser unos déspotas? No, sí son déspotas. Aunque hayan sido elegidos legalmente. No, sí son déspotas, sin ninguna duda, son autocracias, ¿no? Son autocracias que no, sin contrapeso. Ahora, yo me cuido mucho en las actuales circunstancias y las anteriores, donde me dicen, bueno, ¿y qué se puede hacer? Sí, ¿no? El famoso ¿qué hacer? De Lenin. Yo, bueno, primero, no caer en el voluntarismo. Segundo, no confundir las realidades con los deseos. Porque si de deseos se trata, seguramente yo estaría conversando con Julia Roberts en este momento. Yo también, yo también. ¿No es cierto? Yo lo preferiría a usted, yo soy muy sincero. Julia Roberts, he estado entrevistándola. O sea, cuestión de gustos, Seguro, ahí estamos. Bueno, pero compartimos ese gusto también. pero uno de los problemas de la política es que uno tiene que actuar sobre hechos, sobre realidades. Y en este momento la realidad es que además Bolivia es una sociedad muy fragmentada, una sociedad desagregada, una sociedad que además ha tenido tentaciones de mucha desintegración, mucha desagregación. ¿Y hay confrontación en esa sociedad aparte de la desintegración? ¿Ya hay animosidad, hay deseo de enfrentamientos? Permanentemente. Sí. Permanentemente, porque son sociedades que incluso con los milagreros que llegaron a operar el milagro del nuevo paraíso, porque al final el discurso es ese, ¿no? Vamos a refundar, si tú te das cuenta, siempre estos regímenes están hablando de la nueva sociedad, la nueva república o el nuevo Estado que vamos a fundar. Bolivia cambió de nombre, Venezuela cambió de nombre para mostrar que son nuevos. Cambian de bandera, hasta de bandera. Chávez cambió hasta la bandera del país. Claro, la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de Bolivia, ya no es la República de Bolivia como creyó Simón Bolívar en su momento, sino el Estado plurinacional de Bolivia. Sí, porque eso es otra cosa, buscan también unos nombres muy rebuscados, muy complicados. Ah, sí. Ahora, siempre tenemos el consuelo de que nunca duran mucho, ¿no? Pero la verdad es que toda esa intención refundacional no se traduce finalmente en logros para las sociedades de base. Pero Cayetano, contrario a lo que decía hace un rato, que 30 minutos era mucho tiempo, me están avisando que nos quedan menos de 10. Realmente para mí es increíble cómo ha corrido el tiempo. Quisiera ir precisando algunos aspectos. Adelante. ¿Qué puede hacer la oposición boliviana y la de cualquiera de estos países, teniendo conciencia de lo que ha acontecido y de dónde se viene? Bueno, primero, no cometer el error de pensar que la situación en todos los países es igual. El caso boliviano debe ser en este momento, en términos de existencia de oposición, uno de los más dramáticos por estos factores que mencionaba. Pero al mismo tiempo, uno de los casos donde el proceso de declinación de Evo es el más acentuado. De tal modo que yo diría que lo más sensato en este momento es ver cómo va transcurriendo ese proceso de declinación y en tanto
en tanto pueda surgir alguna alternativa que por el momento, lo no digo con la mayor franqueza del mundo, no la veo en el horizonte, ¿no? Salvo algún hecho imprevisible que, bueno, y en el análisis político nunca se puede incorporar lo imprevisible, pero lo imprevisible se da. Caso Chávez. Es decir... El problema de salud que ha confrontado el presidente Chávez, ¿en qué medida el que Chávez salga del escenario político, si eso ocurriera, esto puede afectar la permanencia de un Correa, de un Evo Morales, etcétera? Significativamente sí, porque es una correa de transmisión. Chávez ha sido el alimento económico e ideológico. Ideológico por la vía del préstamo cubano, ¿no? Pero sobre todo económico. De tal modo que, no, pero en primer lugar, hoy día la lucha por el poder en Venezuela ya no es la misma que antes de ayer. No, seguro que no. Ni para el gobierno, ni para la oposición. Hasta los propios oficialistas son hoy opositores. Primero, porque dentro del gobierno, yo imagino que no hay uno, sino 300 aspirantes, los que están peleando para ver quién va a ser el afortunado sucesor de semejante esquema de poder. Y yo no sé, también tengo mis dudas, por una seriedad analítica, tengo mis dudas de que la oposición esté preparada para constituirse en un solo bloque y enfrentar la nueva situación. Eso es muy complicado. Cosa que tampoco, por eso tengo tantas dudas. Entonces, ojalá lo logren, tanto los bolivianos como los venezolanos. Pero es muy dudoso. Es muy complicado. Es muy complicado. En el último referéndum en Ecuador, Correa, cuando lanzó el referéndum, dijo, no hay que preguntar si vamos a ganar, sino por cuánto vamos a ganar. Y durante 10 días estuvieron en el Poder Ejecutivo ecuatoriano temblando porque los puntitos subían y bajaban apenas, y terminó el referéndum y se encontró con que la mitad del país estaba en contra de él. Los países están divididos, todos estos países realmente están divididos. Entonces, ahora, que esa mitad que esté en contra sepa organizarse es otro tema y es otro problema, ¿no? Y yo personalmente no creo, porque es una de las características de los regímenes caudillares, que ante los procesos de declinación de los caudillos surjan automáticamente soluciones alternativas. No lo he visto en ninguna parte. El caso de Mussolini en Italia fue diferente porque estaba... No, pero hubo una intervención extranjera abierta y completa, también lo mismo ocurrió en Alemania. El caso de España fue dificilísimo, les costó... Lo que usted dijo hace un rato, lo imponderable, un milagro. Claro, lo de España se puede catalogar como un milagro. No, además les costó no sé cuántas semanas hacerlo morir a Franco. No querían avisar la muerte de Franco porque no estaba lista la sucesión. Nadie estaba listo. ¿No? Cayetano, ¿en qué medida el éxito de Ollanta Humala en Perú puede afectar positiva o negativamente el entorno boliviano y el resto del discurso que hasta ahora hemos conocido, el eje del ALBA? Bueno, primero la primera pregunta con la que hay que responder a la tuya es ¿qué Humala? Sí, ¿cuál de los dos? Claro. ¿El de Chávez o el por Chávez? Obviamente, yo hace unos meses no hubiera tenido ninguna duda si Ollanta gana las elecciones, es un fortalecimiento insospechado para Evo Morales y para el grupo del ALBA. Hoy tiene dudas. Hoy tengo muchas, ojo, mis dudas comienzan por el propio Ollanta Humala y sus promesas, porque tengo el derecho a dudar. Una credibilidad cuestionable. Claro, tengo el derecho a dudar, y yo no sé, me da envidia la seguridad de don Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y la de Toledo, para lanzar un apoyo tan radicalmente fuerte a Ollanta. Yo tendría mis dudas y yo tendría mis reparos. Y solamente me permití en una columna recordarle a don Mario Vargas Llosa el año 99, cuando ante las mismas dudas Hugo Chávez fue llevado a una entrevista en televisión donde prácticamente
con el mayor entusiasmo, con el entusiasmo que le conocemos de siempre y con el euforia y la vehemencia que le conocemos, afirmó primero que él no le interesaba la permanencia en el poder, que él cumplía su periodo y se iba a su casa, el poder, muy cierto. que él era un adorador de la democracia en su forma occidental y cristiana, que odiaba, detestaba la represión, que el monopolio del ejercicio político, en fin. Que respetaba la propiedad privada, fue uno de los elementos fundamentales que su destacó. respeto a la propiedad privada. Nada de eso ha sido real. Nada de eso se cumplió. O sea, que ahora me digan, bueno, pero Ollanta puede cumplir, sí puede cumplir lo que ha prometido, pero puede no cumplirlo también. O sea, por lo menos... En 2 minutos, en déjenme el caso derecho a la de que duda. cumpla, en caso de que cumpla, ¿se fortalecería Evo Morales? No. En caso de que cumpla, el Perú va a seguir siendo el ejemplo que ha sido los últimos 10 años. El de un país que opta no por el discurso, no por el populismo, sino por el progreso, por el crecimiento, por el desarrollo. Y mientras más crecimiento y más desarrollo tenga, aunque no se produjera automáticamente, más posibilidades va a tener de resolver el problema, los problemas de los sectores más pobres de la población. Porque mientras en el país no haya crecimiento, lo único que van a distribuir en ese país, en una medida populista socializante, es pobreza. ¿Y ha habido crecimiento en los últimos años en Bolivia o decadencia? El crecimiento en todo caso siempre es inferior al demográfico, lo que significa que mientras Bolivia no alcance, claro, los gobiernos cantan victoria cuando dice vamos a tener un crecimiento de 3,5%, 4%, pero todos sabemos, de acuerdo a las estadísticas que hay en Bolivia, que mientras Bolivia no llegue a un crecimiento sostenido, porque esta es la otra condición, Ese es el punto, de un 6,5%, no se van a resolver los problemas básicos de la población. Cayetano, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se ha ido volando, lo que pasa en televisión. Espero que no hayamos ¿Alguna otra colmado oportunidad? la paciencia de la No. gente. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y las gracias a Cayetano Llobet. Muchas gracias, Pedro. Gracias nuevamente. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas que creo que son bastante importantes y le dan un entretenimiento a su familia sin preocuparse que los niños la puedan compartir. Ayúdennos. Yo soy su Canal 17. Yo soy su Canal 17. Yo soy su Canal 17. Este es su Canal 17,